Comencemos. Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de álgebra del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar operaciones con intervalos. ¿Ya? Entonces presten atención y hagan las preguntas si es que hay alguna cosa que les queda dudas. ¿Ya? Entonces, lo primero, unión de intervalos. ¿Cómo se trabaja la unión de intervalos? Hay dos casos. Una en donde los intervalos son disjuntos. Disjuntos significa que no tienen elementos en común. ¿Ok? Entonces, si tienes dos intervalos, puede ser, por ejemplo, en este caso que vemos aquí el ejemplo, puede ser un intervalo con sus extremos cerrados, ¿ya? Dos intervalos con sus extremos cerrados. La unión se debe de graficar de esta manera. Ahí está Jan Delfer entrando a clases. Entonces, si se busca un valor para X dentro de ambos intervalos, entonces X pertenecerá al intervalo ya cerrado en A hasta B cerrado, unido desde cerrado en C hasta D cerrado. O sea que cuando tú tienes dos intervalos disjuntos, por favor préstenme atención, suelten las cosas que tengan en la mano. ¿Ya? Cuando tú tengas dos intervalos disjuntos, los vas a unir a través de este símbolo, unión, unión. Este símbolo te permite conectar dos intervalos que no tienen ningún elemento en común. ¿Ya? Te permite unir dos intervalos que no tienen elementos en común. Ahora, esta de aquí es una representación cuando ambos intervalos son cerrados, pero puede ser que sean otras combinaciones. Podrían ser los extremos abiertos, podrían ser semiabierto o semicerrado, podría ser un intervalo ya semiabierto y uno de semirrecta, abierta o cerrada, o sea que tiende hasta el infinito. Entonces pueden ser diferentes combinaciones, no necesariamente ambos intervalos van a ser cerrados. Ya es solamente para ejemplificar. Por ejemplo, mira. Dice, determina la unión de los siguientes intervalos y nos dan desde -6 abierto hasta -3 cerrado. Y también nos dan otro intervalo desde 1 cerrado hasta el infinito abierto. Entonces, tú lo primero que debes hacer siempre es graficar. Grafica correctamente. Dice desde -6, o sea, desde aquí. Desde -6 hasta -3. Conectas el intervalo y colocas cómo son los extremos. Este extremo es abierto por el corchete angular, abierto. Y este otro extremo es cerrado por el corchete rectangular. Entonces, luego graficamos el otro intervalo. Dice que desde -1 cerrado hasta el más infinito debemos considerar todos los valores. ¿Cómo es el extremo desde +1 positivo? Es cerrado por el corchete rectangular. Entonces colocamos aquí una bolita pintada. Y hacia el lado del más infinito colocamos una flecha que nos indica que esto se extiende hacia el infinito también. Entonces, ¿cómo graficaríamos? Lo graficaríamos de esta forma. ¿Cuáles son los valores que pertenecen a la unión de estos dos intervalos? Entonces, van a ser todos aquellos elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. Van a ser todos los elementos que pertenezcan a ambos conjuntos. Por esa razón es que estoy pintando la respuesta. La respuesta van a ser todos los valores que pertenezcan a ambos conjuntos. Entonces, el intervalo A unido con el intervalo B va a ser igual a todo este conjunto, que sería desde -6 hasta -3, -6 abierto, -3 cerrado. Pero como no hay elementos en común aquí, debo de unir a través de la letra U, o este símbolo, este operador que se llama unión, ya que es como una U mayúscula. Uno con el otro intervalo, que sería desde 1 cerrado hasta el infinito positivo. Entonces, si te preguntan, mencióname dos valores que sean parte de las respuestas de la unión del intervalo A con el intervalo B. Un valor podría ser, por ejemplo, el número -5,
que pertenece a este intervalo, uno de esos valores es -5 y el otro valor podría ser 8 positivo, por ejemplo. Entonces son números que pertenecen a la unión de ambos intervalos. Y eso es todo. Cuando son los conjuntos disjuntos, se utiliza esta letra como U mayúscula para unir los intervalos. ¿Por qué? Porque no hay elementos en común. Es como si tuvieras dos secciones juntas nada más. Ahora, ¿qué pasa, profesor? Entonces, si los elementos no son comunes, se trabaja así. Pero ¿y si tuviera elementos comunes, qué haríamos? Ya, en el caso de que los intervalos se intersectan, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí tenemos dos intervalos. Un intervalo dice desde A abierto hasta B cerrado, o sea, desde este punto hasta este punto. Y otro intervalo desde C cerrado hasta D abierto, o sea, desde este punto hasta este punto. La unión se va a graficar de esta forma, ¿ya? De esta forma. Justamente los elementos de estos dos conjuntos tienen algunos que son comunes. Entonces, por eso se ve de esta manera. Dice, si se busca un valor de X dentro de ambos intervalos, entonces tendríamos que X pertenece al intervalo que va desde el punto A hasta el punto D. O sea, trabajamos con un único conjunto o con un único intervalo de números. Pero recuerda, los extremos de los intervalos pueden variar de abierto o cerrado. O sea que acá podría ser cerrado, acá podría ser abierto, acá podría ser cerrado, acá podría ser cerrado. Y diferentes combinaciones. Todo depende del intervalo que estés trabajando. Entonces, mira, aquí tenemos un ejercicio que nos pide unir los siguientes dos intervalos. Dice, el intervalo cerrado en -4 hasta el 2 positivo. Graficamos, si ambos son extremos cerrados, colocamos dos puntitos pintados. Ahora, nos piden trabajar también con el otro intervalo B desde 0 cerrado hasta el 6 abierto. Entonces, aquí en 0, el intervalo es cerrado y en 6 es abierto. Entonces, ¿qué valores vamos a utilizar nosotros para la unión de estos dos intervalos? Cuando se habla de unión, recuerda, debes utilizar todos los elementos que pertenezcan a ambos conjuntos, todos los números que le pertenecen a ambos intervalos. Entonces, voy a trabajar todos los números desde el -4, todito, todos los decimales, -3, -2, -1, -0, perdón, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que voy a estar trabajando con toda esta parte de la recta numérica que ha sido pintada, ¿ya? Aquí tenemos que en el intervalo A, del 0 al 2, son números que también están en el intervalo B, ¿ya? Del 0 al 2, tanto en el intervalo A como en el intervalo B, hay números que se repiten. Entonces, vamos a trabajarlos como si utilizáramos solamente una vez cada uno de ellos. Entonces, la unión de estos dos intervalos vendrían a ser todos los números que hay, desde el -4 cerrado hasta el 6 abierto, porque son todos elementos que tienen en común ambos intervalos, incluso los no comunes, comunes y no comunes, ¿listo? Esta sería la forma en la que nosotros simbolizamos esa gráfica. De esta manera colocamos la unión de dos intervalos cuando se intersectan, cuando tienen elementos en común. Muy bien. Ahora, segunda operación que vamos a trabajar, intersección de intervalos. ¿Cómo se hace la intersección de intervalos? Hay dos casos también que te vas a encontrar. El primero de ellos es cuando los intervalos son disjuntos, o sea, cuando no tienen elementos en común, ¿ya? Si tú tienes dos intervalos, por ejemplo, el primer intervalo desde A hasta B cerrado, dice, y otro intervalo desde C hasta D cerrado también en ambos extremos. Su intersección se graficaría de esta forma. Entonces, si se busca un valor para X que se repita en ambos intervalos, nos vamos a dar cuenta de que pues no hay elementos comunes en estos dos intervalos. En la gráfica te das cuenta de que cualquier elemento que le corresponda a este intervalo
no se va a repetir dentro de este otro. O sea que el intervalo vendría a estar compuesto por ningún número. O sea que es un conjunto de números vacío, un conjunto de números vacío. Y por lo mismo que es un conjunto de números vacío, pues simbolizamos de que X le pertenece a un conjunto de números vacío. No hay respuesta para la intersección de dos conjuntos que son disjuntos, que no tienen elementos en común. Por lo tanto, si no tienen elementos en común, no se pinta nada, ¿ya? Si no tienen elementos en común, pues no se pinta nada. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Recuerden, aquí los intervalos pueden ser diferentes. Ya les expliqué cuáles son los tipos de intervalos, ¿no? Podrían ser abierto, semiabierto, de semirrecta cerrada, diferentes combinaciones, pero podrían ser disjuntos. Entonces, por ejemplo, aquí miren, determine la intersección de estos dos intervalos. Dice desde menos infinito hasta menos 3 cerrado. Entonces, por aquí está menos 3 y hasta menos infinito. El extremo de menos 3 es cerrado. De ahí nos dice el otro conjunto o el otro intervalo está desde 0 abierto hasta el 3. 3 positivo abierto también. Entonces colocamos dos bolitas sin pintar. ¿Listo? ¿Qué elementos tienen en común ambos conjuntos? Ninguno. ¿Por qué? Porque acá están los números del 0 al 3. ¿Ya? Todos los números mayores que 0 y menores que 3 en este caso. Y acá hay números negativos, desde menos 3 hacia el menos infinito. No tienen ningún elemento en común. No hay ninguno que se repita entre ellos. Entonces, si te piden la intersección de estos dos conjuntos o de estos dos intervalos, pues simplemente colocas que es vacío. La intersección de estos dos conjuntos es vacío. No hay intersección. ¿Ya? No hay intersección. Y ya está, eso es todo. Ahora, si trabajas con intervalos que se intersectan, ¿ya? Por ejemplo, aquí, mira, tienes dos intervalos desde desde A abierto hasta B cerrado, o sea, desde este punto hasta este punto, y el otro intervalo desde C cerrado hasta D abierto. Entonces, si hay elementos que son comunes entre ambos intervalos, esa zona en común la vamos a pintar. La zona en común la vamos a pintar. Entonces, esos serían los valores que van a representar la intersección de ambos conjuntos. Entonces, si se busca un valor X que se repita en ambos intervalos, entonces tendríamos que X pertenece al intervalo en donde los números se repiten o donde se intersectan. Entonces, desde C hasta B tendríamos la respuesta. C cerrado hasta B abierto. Recuerda que pueden haber varias combinaciones. Podrían ser intervalos abiertos o intervalos cerrados. Entonces, veamos este siguiente ejemplo. Dice, determine la intersección de los siguientes intervalos. Entonces, aquí vamos a graficar. Dice, determine la intersección. ¿Desde dónde? Desde menos 4 hasta 2 positivo. Desde menos 4, vamos a ver, desde aquí, hasta el 2 positivo, hasta por acá. Y esto de aquí lo vamos a conectar. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi primer intervalo. Entonces, este lado de aquí, ¿cómo va a ser? A ver, Yohari, dime, ¿cómo es este extremo del intervalo? Menos 4. Ya sé que es menos 4, pero ¿cómo es? Ok, continúa entonces la explicación. Entonces, como decía yo, aquí yo tengo un intervalo desde menos 4 hasta el 2. Entonces, ¿cómo es aquí el intervalo? En este extremo es cerrado.
Entonces colocamos una bolita pintada. En el otro extremo, ¿cómo es? Es cerrado. Entonces colocamos una bolita pintada. Ahora, el otro intervalo dice que va desde 0 hasta el 4. Entonces, 0 estaría aquí, más o menos por aquí. Y el 4 estaría por aquí. ¿Listo? Entonces conectamos el intervalo y colocamos aquí. Si esto es cerrado, colocamos una bolita pintada. Si esto es abierto, colocamos una bolita sin pintar. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Determine la intersección. ¿Qué cosa es la intersección? Son aquellos números que tienen en común ambos conjuntos. Entonces, como nos damos cuenta en la gráfica, aquí hay números que ambos conjuntos tienen en común. ¿Ya? Entonces, toda esta zona en donde hay números en común, toda esta zona hasta aquí, porque hasta aquí nada más se tiene que graficar. Ahí, mira, esto que estoy pintando, o sea, desde este punto hasta este otro punto, vendría a ser la intersección. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la intersección de estos dos intervalos? A intersectado con B. ¿Listo? Entonces, ¿desde qué punto a qué punto va? Desde 0 hasta el 2. Desde el 0 hasta el 2. Pero ¿cómo son los intervalos? ¿Son abiertos o son cerrados? En el caso en que la bolita es pintada, si la bolita es pintada, significa que va a ser cerrado, ¿ya? Va a ser cerrado. ¿Por qué razón? Porque aquí en el intervalo de arriba, en el intervalo B, está el 0. Y en el intervalo A, aquí abajo, mira, en este punto, también está el 0, aquí, en el otro intervalo. O sea que es un elemento en común, por eso es cerrado. En el otro intervalo, aquí estaría el 2. Y en el intervalo A, aquí estaría el 2. Entonces, como son elementos en común, también es cerrado. Si una de las bolitas es abierta o las dos son abiertas, tienes que colocar ahí que ese extremo también es abierto. Cuando las bolitas son pintadas, son cerradas, aquí también es cerrado, ¿ya? En la intersección. En la unión no hay problema, ¿ya? En la unión no hay problema, siempre es cerrado. Pero en el caso de que fuese intersección, tienes que tener cuidado si la bolita es pintada o no es pintada, ¿ya? Si es cerrado o no es cerrado. Listo. Siguiente ejercicio dice, determine la unión de los siguientes intervalos. Entonces vas a trabajar desde -5. Entonces -5 está por acá, hasta el 0, abierto. Entonces conectamos aquí el intervalo y dice, como es corchete angular, coloco aquí abierto, abierto. Ahora, el otro intervalo va desde -2 hasta el 6. ¿Dónde está -2? Aquí, -2. Hasta el 6, que está por aquí. Hasta el 6. Entonces, conectamos aquí los intervalos. Listo. Entonces, ¿cómo es este lado? Abierto. Y acá, abierto. Listo. Ahora, ¿qué nos pide? Unión. Unión. Por favor, lee a la hora que hagas la tarea. Dice unión. Unión de intervalos. ¿Qué es la unión? Es utilizar todos los elementos que tengan ambos conjuntos. Entonces, desde este extremo, yo voy a utilizar todos estos valores. -5, -4, -3. Hasta aquí, mira. Esto también lo tengo que pintar porque también le pertenece al conjunto A y al conjunto B. Son elementos en común. Esto también lo tengo que pintar porque estos son elementos del conjunto B. Entonces, básicamente pinto ambos conjuntos. No importa si se intersectan. Ya, pinto ambos conjuntos. Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Coloco A unido con B. A unido con B. ¿Desde dónde parte esta unión?
Recuerda que los intervalos siempre se escriben de izquierda a derecha, o sea que tienes que fijarte en el número que está más a la izquierda. En este caso sería menos 5. ¿Ya? En este caso sería menos 5. Y el número más a la derecha sería el 6. Lo escribimos de esta forma porque son intervalos que se intersectan. Entonces la respuesta va a ser solo un intervalo. ¿Ya? En el caso que sean disjuntos, como lo hemos visto en la parte teórica, se escribe con una unión. Entonces, aquí, ¿cómo es este intervalo? Según la bolita, esto es abierto. ¿Cómo es este extremo del intervalo? Abierto. ¿Listo? Algunos se preguntarán, profesor, pero aquí es abierto y aquí también es abierto. ¿Hay algún problema con esos dos extremos del intervalo? Si son abiertos, ¿no se supone que acá no deberían estar esos números? Ya, ten cuidado. Lo que pasa aquí es que en el intervalo A sí hay menos 2 y en el intervalo B sí hay el número 0. Aquí están, mira. Estos dos números están ahí. Cuando hablas de la unión, así uno de los dos no tenga el número, se coloca dentro de la respuesta. O sea que el menos 2 está aquí adentro y el 0 también está aquí adentro. Entonces, en la unión de intervalos, no importa si el extremo en donde se intersectan ambos intervalos es abierto o es cerrado. Igual va a participar el número porque el otro intervalo sí lo va a contener. A menos claro de que justamente ambos intervalos, por ejemplo, terminen o comiencen con el número 0, por ejemplo. Si ambos intervalos aquí tienen que son abiertos, por ejemplo, ¿no? De esta forma, por acá el menos 1 y por acá el 2, por ejemplo, ¿no? Y que esto sea cerrado y esto cerrado. Pero que justamente el 0 esté abierto, ¿no? Que justamente el número en donde termina el primer intervalo y donde empieza el segundo intervalo, ¿ya? Sea abierto. En este caso, la unión sería desde menos 1 cerrado, desde menos 1 cerrado hasta 0 abierto. Y aquí sí colocarías así, mira, unido con desde 0 hasta 2 cerrado. Solo en el caso en que ambos extremos coincidan en un mismo número y este número sea abierto, ese extremo sea abierto, entonces se une a través de la letra U mayúscula. Solamente esa es la única excepción en donde sí importa el extremo abierto en un intervalo en donde se intersectan los valores. Básicamente lo que te está diciendo es que no tienen ningún elemento común. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo aquí. O sea, la gráfica se puede ver de esta manera, pero estos serían dos conjuntos disjuntos o dos intervalos disjuntos. ¿Ya? Solamente si sucede esto, lo colocas como una unión. Profesor, ¿y si fuese pintado aquí? Entonces, pues ya se convertiría en un solo intervalo, desde menos 1 hasta el 2. Ahí sí tendrían un elemento en común. Y al tener un solo elemento en común, van como un solo intervalo. ¿Ya? Aquí sí los puedes juntar. Aquí sí la respuesta es un solo intervalo porque tienen un elemento en común por lo menos. ¿Listo? Entonces, quitamos esto de aquí. Y continuamos. Siguiente ejercicio. Dice, determine la intersección de los siguientes intervalos, desde menos 4 hasta el infinito. A ver. Yashiro. Yashiro. Si a mí me piden graficar el intervalo desde A menos 4 hasta el infinito, ¿cómo lo hago? Aquí me ubico en el menos 4. ¿Hacia dónde dibujo la línea? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Aquí está menos 4. Hasta Me el dice infinito que... positivo, profesor. ¿Hacia dónde? Hasta el infinito positivo. Ya, ¿derecha o izquierda? Derecha. Derecha, listo. Entonces voy hacia allá.
Listo. Dibujo la línea hacia el infinito positivo. ¿Y aquí cómo acaba? Lo dejo así en punta, le pongo una flecha, hago hacia abajo. ¿Qué cosa hago? Una flecha. Una flecha, muy bien. Entonces eso indica de que el intervalo se prolonga hasta el infinito. ¿Cómo es el extremo aquí, Yashiro? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, muy bien. Listo. Ahora, el otro intervalo dice que va desde -1 hasta el 4. Entonces, aquí estaría -1 y aquí estaría 4. Entonces, conecto el intervalo. ¿Cómo es el extremo, Yashiro, en el -1? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Y en el 4, Abierto. abierto. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? ¿Qué operación estamos trabajando? Intersección. Intersección, entonces, A intersectado con B. Intervalo A intersectado con el intervalo B. ¿A qué sería igual? ¿Cuáles son los elementos que tienen en común ambos intervalos, Yashiro? ¿Desde qué punto hasta qué punto se considera la intersección de esos dos intervalos? -4 -1. Entonces, me estás diciendo de que desde -4 hasta -1 son los elementos que tienen ambos conjuntos, ambos intervalos tienen los mismos elementos desde -4 hasta -1. Eso ya pienso. No entendí bien el otro. ¿Qué explico? Como dices, no te escucho bien. No sé, profesor, qué sería yo. No escuché bien lo que dijiste. Ya. Intersección. Elementos en común. En las gráficas, ¿dónde están los números que son comunes? En la gráfica te dice exactamente dónde están. Es cuando las dos gráficas se sobreponen. Entonces, todo lo que tú ves aquí, todos estos números que le pertenecen a este intervalo, van a ser la respuesta. Desde este punto hasta este punto es la intersección. Son todos los números que tienen en común ambos intervalos. Entonces, aquí colocamos, si la bolita aquí es cerrada, coloco que es cerrado desde -1, porque aquí es -1. Y si la bolita aquí es abierta, entonces coloco que aquí es abierto, abierto en 4. ¿Por qué? Porque el intervalo B no tiene el número 4, pero el intervalo A sí lo tiene, está aquí. Así que ese número que tiene solamente el intervalo A, ¿ya? No coincidiría con el otro intervalo ya que es vacío, ¿ya? Que no hay, no está, que diga yo, este extremo, ¿ya? Este extremo no tiene el número 4. Entonces, por eso aquí es abierto, porque no coinciden los dos números al mismo tiempo. Listo. Siguiente. A ver. Listo. Entonces, aquí en el conjunto A, ¿dónde está? A ver, Brisa. Sí, profe. A ver, Brisa, dime. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en este ejercicio? Abierto. ¿Qué cosa? El abierto del intervalo. No. Yo he preguntado, ¿qué cosa tengo que trabajar en el ejercicio? Ah, ya. El -6. Esa no es la respuesta que estoy esperando.
¿Qué operación tengo que trabajar en el ejercicio? Lee el Ay. ejercicio. ¿Qué dice ahí? Determinación de los siguientes intervalos. La unión. Primero debes tener claro qué cosa vas a trabajar. La unión. Entonces, el intervalo va desde -6 hasta el 1. ¿Cómo son los extremos de este intervalo? Abierto. Entonces, abierto en -6, abierto en 1. Y el otro es desde el 0 hasta el Al 4. 4. ¿Cómo son los extremos de este intervalo? Abierto y cerrado. Abierto y cerrado. Listo. Entonces, si nos pide trabajar la unión, tendríamos A unido con B. ¿Cuáles son los valores que pertenecen al intervalo A unido con B? ¿Desde dónde hasta dónde? Del -6 hasta el 4. Hasta el 4. ¿Cómo es el extremo en -6? Abierto. Abierto. ¿Y el extremo en 4? Cerrado. Cerrado. Listo. No importa si en los dos intervalos comienza y termina con intervalos abiertos, ya con extremos abiertos. El otro conjunto sí posee ambos números. Entonces, estos dos números van a estar dentro del intervalo. Listo. Último. A ver, Milenka. Profesor. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Intersección. Listo. Desde el -4 hasta el 5. ¿Cómo son los extremos de este intervalo? En -4 es cerrado y en 5 es abierto. Listo. Y el otro es desde 0 hasta el 6. Hasta acá. ¿Cómo son los extremos aquí? Ahí es abierto y el otro es cerrado. Listo. ¿Cuál es la intersección de los intervalos? 0 y 5. Ya, desde 0 hasta 5. ¿Cómo son los extremos? Uno es abierto y el otro también. Muy bien. Cuando es una intersección, se toman los valores que tienen en común. Pero como aquí es abierto, acá se coloca abierto. Y como aquí también es abierto, se coloca abierto. Son los valores que van desde este punto hasta este punto. Listo. Ahí está su tarea. Son 4 ejercicios. La resolución de la tarea de la semana pasada. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo el jueves. ¿Listo? Entonces, yo no entiendo por qué Johari se va, si todavía no he terminado de dar las explicaciones, siempre hace lo mismo, así que queda sentado de que siempre se va antes de que termine la clase. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vamos, nos vemos el día jueves, ya saben lo de sus exposiciones, ¿ya? Cualquier cosa me preguntan al WhatsApp. Cuídense, hasta luego.